Buen día, compañeros. Bienvenidos al Congreso. Mi nombre es Cristina Lisset Cosgaya Marín. Vengo de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, de la maestría en Ingeniería Aeroespacial, y el día de hoy les voy a presentar mi tema de investigación, el cual se llama Análisis y Simulación Termomecánica de un material compuesto con aplicación en estructuras aeroespaciales. Si me permiten compartir. Bueno, continuando con la presentación. Les voy a presentar hoy algo de introducción, objetivo, conceptos, metodología, resultados y conclusiones de esta investigación. ¿Cuál es el propósito de esta investigación? Hoy en día los materiales compuestos son utilizados por la mayoría de las industrias, gracias a sus grandes ventajas como resistencia a la corrosión, baja densidad, manteniendo las propiedades equiparables o mejores a otros materiales utilizados. La industria aeroespacial es una de las que también están empezando a reemplazar ciertas partes estructurales por este tipo de materiales. De hecho, los metales y compuestos son los materiales más importantes usados en estructuras de vehículos de lanzamiento. Sin embargo, sabemos que hoy en día el destino de muchos cohetes es ser reutilizables. En el 2015, 2 vehículos fueron recuperados y relanzados exitosamente. Estos son el New Shepard y el Falcon 9. Sin embargo, el reto para los compuestos de matriz polimérica son las fluctuaciones de temperatura que estos llegan a sufrir desde su despegue hasta el retorno a tierra y sucesivamente. La fatiga, la fractura y el envejecimiento son las características más importantes en vehículos de lanzamiento reutilizables. Las características particulares que deben de tener los materiales es precisamente resistencia a la fractura y propagación de grietas bajo cargas fluctuantes, ductilidad, resistencia a la corrosión, facilidad de localizar y caracterizar daños, retención de propiedades a altas temperaturas o temperaturas criogénicas, compatibilidad química y electroquímica con otros materiales, etc. Estas características definitivamente dependen de la zona de la estructura donde se está utilizando el material. Aún así, los materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras de carbono son de los materiales que atraen más la atención para ser utilizados en estas estructuras. Asimismo, estos materiales pueden llegar a ser utilizados a temperaturas cercanas a su límite de trabajo, el cual es la temperatura de transición vítrea. Y esto puede producir en ellos algo de reblandecimiento, deformación plástica o afectar las propiedades mecánicas. Esto da la situación en la que se puede llegar a formar o crecer poros dentro de la matriz o puede ocurrir una degradación interfacial. En las gráficas que les estoy mostrando, vemos la degradación de la matriz, de una matriz epóxica. En el lado izquierdo podemos observar que a partir de los 550 ocurre una degradación pirolítica. A esto me refiero con que las temperaturas eran altas, el material se comenzó a quemar y comenzó a desprender material en forma de ceniza. En la gráfica derecha se realizó un estudio en el que se interesaba en mejorar las propiedades de la matriz epóxica integrando grafito dentro de ella. Aún así podemos observar que desde temperatura ambiente hasta los 150 grados hay una degradación de las propiedades mecánicas. Asimismo, el objetivo de este trabajo es presentar el estudio y modelado de un material compuesto de matriz polimérica reforzado con fibra de carbono a fin de ser empleado en el fuselaje de un cohete en el sistema de un lanzamiento aeroespacial reutilizable. Para esto, se modeló la obtención de las propiedades mecánicas de la zona elástica y basado en los coeficientes de los materiales constituyentes. Para el efecto de temperatura, se calculó la deformación, la cual fue influida por el proceso de dilatación
Y para esto se calculó el coeficiente de expansión térmica del material compuesto por medio de 3 teorías. En el modelado mecánico se realizó la simulación del ensayo de tensión sobre este material compuesto y para esto se utilizó la función y el ensayo dentro de la tensión, hablando de las cargas que se utilizan normalmente en estos ensayos. Y también para calcular la deformación se necesitó el módulo de Poisson del material compuesto y el módulo de elasticidad. Para ambos fue utilizado el modelo el modelo de las mezclas para calcular el módulo de elasticidad, el cual es igual a la fracción volumétrica de fibra por el módulo de elasticidad de la fibra, más la fracción volumétrica de la matriz por el módulo de elasticidad de la matriz. El mismo cálculo se aplica para el módulo de Poisson. Ahora, para el modelo térmico, la deformación por temperatura se estimó de acuerdo al efecto de dilatación, como podemos ver en la ecuación, que nos dice que la cantidad de formación es igual al coeficiente al coeficiente de expansión térmica del material compuesto por el diferencial de temperatura. Mientras que para el coeficiente de expansión térmica, pues, se realizó la comparativa de 3 modelos, que son la teoría de las mezclas, la teoría de Kerner y la teoría de Turner. Las características para la evaluación de este material fueron las siguientes. Se tomó en cuenta como zona de interés un fuselaje aeroespacial de la primera etapa. ¿Por qué la primera etapa? La segunda o una tercera que puede llevar un cohete dependiendo de la cantidad de etapas suelen ser desechables. Estas se envían al espacio y se dejan. Mientras que la parte reutilizable viene siendo la primera etapa o fuselaje. Entonces, basados en esto, se realizaron investigaciones que nos dijeron que en estudios de retropropulsión, las temperaturas máximas a las que podía llegar esta estructura eran de aproximadamente 127 grados centígrados, por lo que se tomó como diferencial de temperatura la cantidad de 130 grados centígrados. Se tomaron asimismo los coeficientes mecánicos y térmicos de cada constituyente de la manera que les voy a explicar. Esta tabla contiene las propiedades mecánicas y térmicas de cada uno de los materiales constituyentes. Se tomó como refuerzo una fibra de carbono 3K en configuración de tela y una resina epóxica S2040. Por especificación, estos materiales ya tenían sus propiedades mecánicas. Basados en estos materiales, se hizo la investigación de materiales equiparables mecánicamente para poder seleccionar lo que sean las propiedades térmicas de cada uno de ellos. Como configuración del material, se determinó que pues, el refuerzo de fibra de carbono sería una tela de carbono que se vende en el mercado con direcciones en 0 y 90 grados. Este material se asumió ser unidireccional y se estudió con diferentes fracciones volumétricas de fibra, que son en 20%, 40%, 60% y 80%. Ahora los resultados. Para empezar, se realizó la simulación para los resultados mecánicos. Por esto, se muestran en esta gráfica una gráfica de esfuerzo de formación por fracción volumétrica de fibra, en donde se muestra únicamente el rango elástico del material hasta el punto de esfuerzo de excedencia, donde el esfuerzo de excedencia se calculó por la relación de que es igual a 0.002 por el módulo de elasticidad del compuesto. En la gráfica podemos ver que los resultados nos mostraron un aumento de deformación y de esfuerzo de excedencia, de acuerdo al aumento de cantidad de fibra volumétrica. Sin embargo, a partir del 80%, se observó una disminución en la cantidad de deformación. Esto nos dice que a partir de este punto el material se volvió muy rígido y perdió utilidad. Los resultados mecánico-térmicos son los mostrados en estas gráficas.
Cada una representa el cálculo del coeficiente de expansión térmica por un modelo distinto. Podemos observar que el comportamiento general es una disminución en la deformación, perdón, un aumento de la deformación a medida que disminuye la cantidad de volumétrica de fibra. Como pueden observar, el comportamiento de la regla de las mezclas y la ecuación de Kerner nos muestran una diferencia de una deformación inicial de 2 por 10 a la menos 3 por ciento de deformación. Para esto también podemos observar que las deformaciones máximas están cambiando y son mucho mayores para los casos en los que la cantidad de matriz es mayor en nuestro material compuesto. Por otro lado, para la ecuación de Turner, podemos observar que tiene un comportamiento parecido al análisis mecánico original. En esta tabla les estoy mostrando lo que son los coeficientes de expansión térmica calculados por cada uno de los modelos, donde podemos observar que en la ecuación de Turner nos está proponiendo que nuestro coeficiente de expansión térmica es negativo. Esto es debido a que en sí mismo el coeficiente de expansión térmica del material compuesto, de la fibra, del constituyente de fibra en el material compuesto, es negativo. En este tipo de materiales ocurre algo diferente a lo que a la mayoría le sucede. Normalmente el efecto de dilatación, es decir, la expansión de un material con respecto al aumento de temperatura, se da gracias a la separación interatómica a medida que la temperatura aumenta. Sin embargo, en este tipo de materiales como la fibra de carbono, los átomos, además de aumentar de distancia, cambian de ángulo entre ellos. Digamos que tenemos una separación en el medio y estos se van alargando, esta separación se va alargando y además va cambiando de ángulo. Para esto nos quiere decir que, digamos, al inicio ocurre una contracción inicial y a medida que sigue aumentando la temperatura sigue habiendo una separación, lo cual sigue causando una expansión. Esto lo podemos observar en esta gráfica, donde detuvimos el ensayo hasta los 1500 newtons para estudiar la cantidad de contracción dependiendo de la cantidad de fibra volumétrica de fibra que tenemos en cada material. Podemos observar que la cantidad de contracción es mucho mayor a medida que la cantidad de fibra aumenta en el material. Esto nos puede dar la pauta a medida de que igual se tiene mayor cantidad de fibra, podemos obtener una menor cantidad de deformación máxima al final de nuestro ensayo. Por último, en esta gráfica les muestro los resultados del comportamiento termomecánico para el cálculo del coeficiente de expansión térmica por medio de las tres teorías, confrontándose con el comportamiento únicamente mecánico sin el efecto de la temperatura. Como pueden observar, lo que tenemos en comportamientos, lo que les acabo de decir, es una disminución de deformación máxima a medida que yo aumento de fibra en mi material compuesto. Se puede observar la misma situación de parte de la regla de la ecuación de Turner, ya que a partir del 60% hay una disminución en donde claramente se ve en las cantidades de deformación máxima que se muestran en la tabla. También podemos observar, sin embargo, que entre el efecto del comportamiento mecánico y el comportamiento termomecánico propuesto por Turner, en realidad hay una disminución de deformación por parte de la deformación térmica. ¿Esto por qué? Por la contracción inicial del material gracias al coeficiente del material compuesto. A modo de conclusiones, bueno,
Se moduló la prueba de tensión de material compuesto de matriz epóxica reforzada con fibra de carbono. Y bueno, con esto se demostró que hay un aumento en el esfuerzo de excedencia en el módulo de elasticidad con el aumento del porcentaje volumétrico de fibra. Sin embargo, hablando de deformación, hay un aumento progresivo igualmente hasta el 60% de fibra, donde comienza a disminuir esta deformación, lo cual nos mostró un aumento de rigidez que podría ser contraproducente, por lo que se concluyó que se debería de fabricar un material de entre 50 y 70% de fibra y sería adecuado para equilibrar la rigidez y ductilidad del material. De igual manera, la cantidad de deformación que se observó fue mayor por medio de la regla de las mezclas y se observó que el comportamiento de Turner se asemeja al comportamiento de formación mecánica, aunque debido a una contracción inicial y proceder a una deformación, terminamos con una deformación máxima al final del ensayo menor que gracias al esfuerzo termomecánico que el mecánico. Para esto, finalmente, la deformación observada fue de 2.07 y 1.73 veces mayor con respecto a la deformación mecánica para las propuestas de la regla de las mezclas y la ecuación de Kerner. Sin embargo, también fue 0.6 veces menor con respecto a la deformación mecánica para la ecuación de Turner. Esto en general nos puede decir, o bueno, lo que nos dice la regla de las mezclas y la ecuación de Kerner es que podemos tener un promedio, unas 1.9 o 2 veces mayor cantidad de deformación gracias a los esfuerzos termomecánicos que a un esfuerzo mecánico donde no incluye el efecto de la temperatura, solo por dilatación. Cabe destacar que aunque se trabaja dentro del rango elástico del material, la realidad en el comportamiento podría reflejar una remanencia de esfuerzo debido a varias aplicaciones, por lo que se debe de proponer un remanente de esfuerzos residuales para la función de un cohete reutilizable, en donde el material sufre esfuerzos termomecánicos durante cada ciclo y cada vuelo. Finalmente, les presento mis referencias principales y pues agradezco muchísimo su atención. Para finalizar, nuevamente les doy muchas gracias. Espero que todos tengan un buen día y principalmente que todos se sigan cuidando y espero que sus familias, amigos y seres queridos se encuentren muy bien de salud. Bueno, hasta luego y que sigan disfrutando del Congreso.